Hermanos, quiero ser breve con la enseñanza, no quiero extenderme demasiado. Eh, quiero intentar eh, poner junto lo que hemos escuchado en estos días. Hermanos, ayer anoche les compartía un poquito, ¿recuerdan? De Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, les decía, fue escrito ¿por quién? Por Lucas. Y es una historia, se cree, de aproximadamente unos 25 o 27 años. Es así. Yo sé que estos días las personas vamos a estar hablando del retiro. Diferentes experiencias, ¿verdad? Diferentes experiencias. Los más mayores no van a estar hablando de la piscina, pero los niños sí. De cuánto corrieron, cuánto se metieron a la piscina, ¿verdad? Bueno, parece que en los tiempos de Lucas no había piscina, él no habló sobre piscinas. De hecho, hace un relato Lucas en Hechos de los Apóstoles de cuando fue bautizado el eunuco, uno que iba hacia Etíope, funcionario de la reina de Etiopía, el tesorero real, ¿sí? Él iba, dice, por el camino que conduce hacia la franja de Gaza, camino hacia Egipto, hacia Etiopía, que queda cerca de Egipto, el norte de África, ¿sí? No es Sudamérica, no. Los de geografía. Y Felipe, enviado por el Espíritu Santo, él ve venir el carruaje, porque era un carro de caballos. ¿Y qué le dice el Espíritu a Felipe? ¿Se acuerda? ¿Qué le dice? Júntate a ese carro. ¿Y qué hizo Felipe? No, Señor, no, yo no quiero juntarme. No. ¿Qué hizo Felipe? Obedeció, fue y se hizo al carro, caminaba junto al carro y escuchó que adentro alguien estaba leyendo. ¿Qué estaba leyendo? Isaías. ¿Y qué leía? Dice, como cordero fue llevado al matadero. Y empieza a hacer una descripción de un personaje que fue torturado, que fue humillado, que lo mataron. Y él decía, ¿cuál fue la pregunta de Felipe? Muy simple, mira la forma que utilizó para comenzar esta conversación. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes? Y él dice, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Así que, mira esto. Felipe, que estaba lleno del Espíritu Santo, que tenía toda la información apostólica, ahora le dice, mira, voy a comenzar, quiero explicarte. Y comenzó desde esa palabra, desde ahí, desde Isaías, contando acerca de los profetas, todo, y llegó hasta Jesucristo. Y entonces, después, cuando el eunuco, cuando entiende sobre el arrepentimiento, sobre el bautismo, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Y Felipe dice, bueno, vamos a buscar una piscina, vamos a hacer un retiro. Y entonces Lucas, en el relato de Hechos de los Apóstoles, de toda la iglesia apostólica, le está contando una historia. Ahí ustedes en casa van a leer Hechos de los Apóstoles, que es la historia contada por Lucas de los primeros. Fue antes del año 70, porque en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén y Lucas ya había escrito Hechos de los Apóstoles. Él no incluye la destrucción de Jerusalén porque fue escrito antes, tal vez año 62, 65, se supone por ahí. Pero sí fue desde el momento Lucas estuvo ahí conociendo a Jesucristo, conociendo el movimiento apostólico en Jerusalén y hace todo el relato. Hay muchas otras cosas que Lucas no logró imprimir porque él estuvo más cerca de Pedro, luego de Pablo, en los viajes misioneros de Pablo, pero Lucas no nos relata qué pasó con los otros apóstoles que fueron hacia el Asia, que fueron hacia el África, que fueron asesinados, aserrados, desmembrados, enfrentaron religiones, reinos y sembraron el evangelio y todos fueron muertos violentamente, excepto Juan, que aunque también sufrió la tortura, murió de años.
Así que este Lucas nos hace un relato interesante acerca de cómo fue la conversión de los primeros discípulos, cómo fue que se convirtieron. ¿Sí? Y entonces estos primeros discípulos dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar sobre Jesucristo. Cuando nosotros leímos vida y obra de Jesucristo y hemos estudiado todo este asunto, nos damos cuenta que en esa predicación está contenida, él está mostrando a Cristo, porque todos los apóstoles tenían una sola intención: mostrar a Cristo. Mostrar a Cristo. ¿Recuerdan el libro de Juan? Cuando dice de la intención del libro, de por qué se escribió el libro. Recuerda que hemos leído también esto, que dice Juan: hizo Jesús muchas cosas fueron hechas por él, pero elegí algunas, escribí algunas poquitas para que ustedes conozcan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengan vida en su nombre. ¿Recuerdan eso? Solo estoy haciendo un repaso de cosas que venimos repitiendo, aprendiendo. Así que el propósito apostólico, el propósito de la palabra apostólica es revelarme a Cristo, mostrarme a Cristo. Si yo no descubro a Cristo en la palabra apostólica, perdí el tiempo. Luego ahí César nos estaba compartiendo algo que yo comparto esto con él también, es que solo conocemos un poquito a Cristo. Y ahí seguimos y cada vez nos impresionamos más cuando descubrimos más cosas de Cristo, y veo que es una cosita así pequeña de lo que conozco de Cristo. Gigante. La misericordia de él es pequeña, gigante. Su amor, su entrega, su intrepidez. Ahí también recomendé, recuerda, hace unos días la lectura de lo que conocemos como los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y decía, hagan una recomendación en cuanto a lectura. Ubiquen en cada evangelio la entrada triunfal a Jerusalén, lo que se denomina como la entrada triunfal a Jerusalén. Porque a partir de ahí, una semana después, Jesús está muerto. Él entra a Jerusalén y todo lo que ocurre, y los 4 escritores quisieron plasmar esta situación. ¿Qué hizo Jesús cuando entró a Jerusalén? ¿Cuál fue su trabajo ahí dentro? Y antes de entrar a Jerusalén fueron como 3 años y medio de ministerio. Así que ellos hacen un poco, no que lo otro sea, que no sea importante, pero hicieron un énfasis especial en la entrada a Jerusalén. Hay profecías, la higuera que se secó, explicamos acerca de eso, que yo no lo entendía muy bien, porque una higuera que se seca, ¿qué señal es esa? Estaba Jesús enojado, molesto, que secó un pobre árbol. ¿Qué tenía que ver con eso? Nada de eso, ¿verdad? De eso también hablamos y podemos seguir hablando. Así que, hermanos, Lucas está haciendo un relato muy importante de la conversión de los primeros discípulos. ¿Y esta conversión cómo fue? Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta, les cuenta sobre Cristo. Cristo es revelado a ellos y ellos dicen, compungidos de corazón, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 38, lo resumió. Hizo un pequeño resumen. 3 cositas. ¿Se quieren unir a Cristo? 3 cosas tienen que hacer. Arrepentidos. Bautícense para el perdón de los pecados. Y recibirán el Espíritu Santo. ¿Qué tenían que hacer? ¿Y qué es el arrepentimiento? Un cambio de actitud interna. Un cambio de actitud interna. ¿Cómo así? Sí, ayer y antier que estuvimos en el taller de Estando en Luz, nos dimos cuenta que la práctica de las tinieblas, ahora vamos a leer un poquito de eso, de Juan capítulo 3, nosotros nacimos en tinieblas, nuestra vida ha estado en tinieblas. En tinieblas. Y esa práctica de las tinieblas, quien no abandona la práctica de las tinieblas no se está arrepintiendo. Alguien que todavía está en tinieblas quiere decir no se arrepintió. Alguien que practica las obras de las tinieblas, no se arrepintió. Claro, las religiones traen diferentes engaños. Uno de los engaños religiosos es, usted puede
Bueno, nadie es perfecto, puede vivir en algún pecado por ahí, solo tiene que venir acá y ayunar cada 8 días. Eso sí, los diezmos y las ofrendas hay que traerlos, no olviden eso, muy importante porque eso santifica sus finanzas, ¿sí? Que soy narcotraficante, no importa, para usted el 15%, para que todo quede. Hicieron negocios, cosas diferentes a lo que Jesucristo enseñó a los apóstoles. Así que la doctrina apostólica es esa, la doctrina que recibieron de Cristo: arrepentimiento. Primero, arrepentimiento. Número 1. Número 2, bautícense para que reciban el perdón de los pecados. O sea que alguien que no se ha bautizado no ha sido perdonado de sus pecados y no ha sido incluido en el cuerpo de Cristo y no ha sido revestido de Cristo, porque en el bautismo, después de haber pasado por arrepentimiento, después de que tuvo ese cambio de actitud interna, que se va a ver reflejado en lo que Jesús dijo en Marcos 8:34, que dijo: niéguese a sí mismo, tome la cruz, pierda la vida, renuncia a todo. Uno que se arrepintió muestra estas 4 cosas: se negó a sí mismo, está llevando su cruz, ¿qué más? Perdió la vida y renuncia a todo. A todo. Amén. ¿Vamos bien ahí? ¿Entendido? Esto es catequesis. Esto no estoy trayendo nada nuevo. Esto es algo que predicamos permanentemente. Y luego el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo? Voy a decir por qué. En esto de entender lo que es el cuerpo, Juan Carlos nos trajo una enseñanza hace 1 mes o 2 meses atrás en Bogotá, donde hablaba acerca del cuerpo. Pablo lo dice en Corintios, en Romanos también explica acerca sobre el cuerpo. Dice: así como nosotros somos un cuerpo, pero tenemos muchos miembros, ¿sí?, así también es Cristo, un cuerpo con muchos miembros. Y no hay miembro insignificante. Yo siempre pensé que el dedo pequeño del pie no servía para mucho, hasta que me tropecé en la noche y con la esquina de la cama. Es muy efectivo para activar las emociones. Es efectivo para recordarme que soy un ser humano, el dedo pequeñito. Me ejercita el dominio propio, ¿no? Así que un miembro que se desconecta del cuerpo es un miembro también que se desconecta de la sangre, de la vida, y se muere, se pudre, se muere. Así es el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es como la sangre dentro del cuerpo, que va conectando todos los miembros, todos los miembros. La iglesia de Jesucristo, enseñé algún día que comenzó hace 2000 años, comenzó con Jesucristo. Los apóstoles comenzaron a hacer este trabajo apostólico con la iglesia, tremendo, fuerte. ¿Sí? Y desde esa época, generación tras generación, el Señor se ha encargado de añadir los que son salvos, hasta el día de hoy que nos alcanzó a nosotros. Amén. Ahí está el trabajo del Espíritu Santo. Convence, redarguye. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Trae convicción, anima. ¿Sí? Muchas veces nosotros intentamos en esta acción de cuidar personas, de estar discipulando, estamos intentando corregir, animar, y nos cansamos y en el Señor yo no sé qué hacer, y el Señor me dice: ok, deja ahora que mi Espíritu va a hacer. Y a veces tenemos que aprender, no tenemos que hacer mucho, tenemos que dejar que el Señor trabaje, el Señor haga. Y luego cuando el Señor hace y vemos unos hermanos llenos de convicción y decimos: ¿y a qué horas ¿A qué horas? ¿Cómo fue que se animó? ¿Cuál fue la fórmula? Y el Espíritu Santo trabajó con él, trabajó en la vida de él, ¿verdad? Hay cosas que no podemos hacer. Tuve una experiencia esta semana ahí, estaba muy preocupado por una situación con una parejita y la preocupación duró como 3 días orando. Señor, venía para acá, estaba orando, Señor, esto no sé ni cómo, ni qué recomendar, ni cómo aconsejar. Y así que el viernes estuve llamando, no me respondían, sábado me responden en la mañana. ¿Y cómo estás? ¿Bien? ¿Y cómo está la cosa en tu casa? No te imaginas
lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y yo, aleluya. Yo estaba pensando, voy a tener que viajar, voy a tener que ir, pero cuando viendo, el Señor ya hizo, aleluya, yo no tengo que hacer nada. Ahí está el trabajo del Espíritu Santo, animando, corrigiendo, instruyendo, enseñando, ¿verdad? Arrepentimiento, bautismo, y recibimos el don del Espíritu Santo. Y entonces podremos construir las coyunturas y ligamentos que dice en Efesios capítulo 4. Amén. Ahora bien, compartí con algunos hermanos hace un par de semanas, estaba en Barranquilla y bautizamos una pareja y este hombre fue un trabajo de 6 meses, estuvo allí James y Kelly en Barranquilla, muy juiciosos. Se llama Arnoldo, como Arnoldo Iguarán, el guajiro, que no sé por qué jugó en Millonarios, pero nadie es perfecto. Así como Arnoldo se llama Arnoldo y la esposa se llama Saskia. Y fue un trabajo aquí de 6 meses de predicación y de venirlos a que estén en luz y de arrepentimiento. Y finalmente están diciendo, me quiero bautizar. ¿Me están prestando atención? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, voy a preguntar. Entonces, deciden bautizarse. Y estaban muy animados. Nos vamos a unir a Cristo, decía. Ya, ahora sí, me voy a unir a Cristo. Ya no quiero pecar más. Yo he vivido una vida de pecado y dejaron de estar en tinieblas, confesaron sus cosas y ahora me voy a unir a Cristo. Voy a hacer un compromiso con Él. Para toda la vida me voy a unir a Él. Así que muy animados. Me alegró mucho, edificó mucho mi vida verlos tan animados. Y ahí fácil. Barranquilla es fácil hacer retiros a la playa y bautizarlos. Y fuimos, metimos al mar, bautizamos. Y el muchacho me abrazó y me dice, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? Ahí recordé Hechos de los Apóstoles. Luego en la noche tuvimos una enseñanza acerca de eso. ¿Y ahora qué hago? Fácil. Capítulo 42 del versículo 2. Hechos 2, 42. Ahí me dice lo que la iglesia apostólica hacía. Las cosas que ellos hacían. ¿Sí? ¿Qué era la práctica? ¿Cuál era la práctica de la iglesia apostólica después de que se bautizaban? Hacían 4 cosas. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Sabe qué hacían? ¿Qué dice ahí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más perseveraban? La comunión unos con otros. ¿Qué más? Partimiento del pan y las oraciones. Tal vez si le preguntan a Lucas, ¿y qué más hacían ustedes? También perseverábamos en la doctrina apostólica, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Algo más? Sí. Perseverábamos en la doctrina apostólica, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué pasamos por alto este resumen? ¿Por qué pasamos por alto? ¿Sabe qué hace la doctrina apostólica? Me va a revelar a Cristo, me va a mostrar a Cristo. Es la doctrina apostólica, es Juan siendo apóstol diciéndome, Jesús existía antes que todas las cosas, Jesús se hizo hombre. Fue tremendo esto cuando descubrimos, para mí fue muy tremendo, la causa por la cual Jesucristo resucitó. Porque la muerte no lo podía retener. Nunca pecó. Como no pecó, la muerte no tenía autoridad sobre él y tuvo que devolverlo. Porque él vivió santo, apartado para Dios. Ahí estábamos compartiendo ahí con César esta mañana un poquito acerca de una historia ahí de personas que dicen, mira, yo pienso como que me están haciendo brujería, como que Satanás está ahí persiguiéndome. Y alguien me decía, en alguna ocasión me decía, el Señor me mostró que Satanás tiene muchas acechanzas contra usted. Y dije, yo sé, yo no lo dudo, esa es la naturaleza de él. Satanás todo el tiempo está persiguiendo, nos quiere hacer caer. Pero ¿sabe una cosa? Cuando somos bautizados, nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios.
No dudo de las acechanzas de Satanás. Él todo el tiempo, él no duerme, él no descansa, él no toma vacaciones. 24 horas al día, 7 días a la semana, acechanzas permanentes y más contra los hijos de Dios. No tengo duda de eso. Pero tampoco tengo duda que hubo uno que triunfó, que hubo uno que lo venció en su propio terreno. ¿Quién es ese? Jesús. Y ahora ese me protege mi vida. Así que, hermanos, todo lo que tenemos que hacer es perseverar en ¿qué? Doctrina apostólica, comunión entre hermanos, partimiento del pan. Bueno, esta era la introducción para la enseñanza. Quería que hubiera un poquito de claridad para lo que quiero traer con ustedes. Tengo dos textos. El primero está en Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21. Le iba a pedir a Valeria Gracia que nos leyera, pero se fue. Ayer decía de Valeria, ahora habla fuerte, ahora nos habla así, sin timidez. Perdón, Valentina, gracias. ¿Sí? Me agradó mucho verlos. Es que ayer estábamos ahí reunidos y estaba Valentina y me acordé cuando era más pequeñita, fuimos a un retiro, era muy tímida, calladita, pero ahora está hablando así con firmeza y está hablando, leyendo la escritura así fuerte, ¿sí? No sé qué pasó con ella. Se fueron anoche fueron la familia Gracia, muy, muy queridos para nosotros. ¿Quién quiere leer acá? Uno aquí que quiera leer fuerte, dale. Juan. Ok, Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21. Amén. Vamos a volvernos un poquito más. Vamos a ir desde el versículo 16. Ese es muy conocido por todos, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí parece algo tranquilo, ¿no? Tranquilo, ahí nos gusta leerlo y nos deleitamos y recordamos que Jesucristo envió a su Hijo. Eso dice el 16. ¿Y el 17 qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ah, excelente, mira. Ahora no solo Jesucristo no me va a condenar, me va a salvar también, qué bueno. Y entonces recuerdo allá el episodio de la mujer adúltera cuando él le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ah, qué bueno, no hay condenación en Cristo. Pero luego vienen los siguientes textos que apretan un poquito la cosa, porque colocan las condiciones. Las condiciones. Verso 18. El que en él cree no es condenado. Ah, bueno, fácil, yo voy a creer en él. Así de fácil. Creo que está bien, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces digo, claro, no, fácil. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y como creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo ya soy salvo. Porque Jesús envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y yo lo que tengo que hacer es creer en su nombre y que Él es el Hijo de Dios. Parece fácil, ¿verdad? Pero está incompleto. Tengo que seguir leyendo para leer cómo es efectiva esa promesa. Y ahora sí viene el versículo 19, dice, y esta es la condenación.
Yo no envié a mi hijo para condenar al mundo. No, no lo envié a eso. Pero les voy a hablar qué es la condenación. La condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, porque su práctica está en tinieblas. Aquí ya el asunto cambia un poco, ¿verdad? Cambia un poco. ¿Cómo así? Es que desde niño estoy haciendo maldades. Desde niño estoy mintiendo. Yo hacía una pregunta: ¿cuántas veces nos quedamos con las vueltas de los mandados? ¿Sí ocurrió? Es que yo he tenido la impresión que yo solo lo hice, pero luego me doy cuenta que muchos lo han hecho. Sí, sí se quedaron. ¿Cómo se llama eso? Lo tienen muy claro, ¿no? ¿A quién robaron? A nuestros padres. Y colocaba otro ejemplo. Aquel ejemplo de cuando llevan una torta a la casa, la mamá parte media y dice: la mitad es para mañana, nadie me va a coger esa torta ahí, y reparte la otra media. Ahora, íbamos muy hábilmente, abríamos la alacena o el horno, donde estuviera. Al lado había un cuchillo, mirábamos cómo estaba el cuchillo, ¿verdad? En qué posición estaba. Cortábamos una tajadita muy delgada, para que nadie se dé cuenta. Corto la tajadita bien delgada y dejo el cuchillo en la misma. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo la intención de engañar. La intención del corazón es engañosa. ¿Recuerdan Proverbios 28:13? No, no es ese. El de Isaías, donde dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? No solamente es engañoso, es perverso. ¿Hay alguien aquí que no tenga un corazón engañoso? Ninguno, ¿verdad? Bueno, alguien que no tenga un corazón perverso. No hay. La carne no se convierte. Vamos a arrastrar esa naturaleza hasta el último día, que el Señor venga, nos transforme y nos lleve a estar con Él, donde ya no habrá pecado, no habrán divisiones, no habrán engaños, nada de eso. Desaparece el pecado, seremos transformados. Si nos llevan así como estamos, ¿sabe qué pasa? Morimos. En el Antiguo Testamento eso pasaba con Dios. Se aproximaba a los seres humanos y morían por miles. Hay una representación de la santidad de Dios, el lugar santo, el lugar santísimo. Nadie podía entrar allá, el que entraba caía muerto. Hermanos, toda revelación, todo intento de restauración a la iglesia debe comenzar con la doctrina apostólica. Si no está en la doctrina apostólica, estamos en un engaño. Bueno, conocemos algunas personas que dicen: yo soy católico, apostólico y romano. Y yo digo: bueno, lo de católico se lo creo, porque católico significa universal, ¿sí? Mundial. Lo de romano también, porque es una religión romana que, bueno, babilónica, que después llegó a Roma, y católico, apostólico, romano. Lo de apostólico no se lo puedo creer, porque no se le nota. No hay doctrina apostólica. Así que toda restauración comienza allí, sabiendo qué fue lo que los apóstoles dijeron. ¿Qué fue lo que enseñaron? Que para ser unido a Cristo tiene que haber arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay. Tengo que venir a la luz, porque el que está en tinieblas está bajo el dominio de Satanás. Incluso de algo que no hablamos, de las intenciones del corazón. ¿Con qué intención? Hay dos cosas diferentes: pedir perdón y confesar. ¿Qué es pedir perdón? Mira, perdóname. Viene un hombre y le dice a su esposa: mira, quiero pedirte perdón por algo horrible que hice. ¿Y qué fue? No te quiero decir, porque es que es muy grave y yo sé que te vas a enojar y te voy a herir, y yo no quiero ni herirte ni enojarte. No quiero que estés así, pero solo perdóname.
¿Y ella qué le dice? Ok, yo te perdono, no hay problema. Por aquí dicen que no. Ella dice que tiene que saber qué hizo. Y ¿quién le enseñó a ella eso? No sé. No, no es solo porque es mujer, ¿verdad? No. Exacto, tiene que saber qué fue lo que hizo, ¿verdad? Para poderlo perdonar. Sí, estoy de acuerdo con usted, sí. De acuerdo. ¿Qué fue lo que hizo? Entonces ahí es donde viene la confesión. La confesión es la verbalización, verbalizar en detalle, incluyendo la intención del corazón porque se hizo algo. Si esto hacemos con los que recién se van a convertir y queremos llegar a ese punto para que estén en luz, para que no hayan tinieblas en él, porque Jesús dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo no quiero estar en evidencia, no quiero que me pongan en evidencia, porque no quiero ser reprendido, porque no amo la luz, porque aborrezco la luz, prefiero las tinieblas, mis pecados allá ocultos, que nadie sepa lo que yo hice, que esté allá en secreto. ¿Y qué pasa si las cosas están así en secreto? Estoy en tinieblas, estoy aborreciendo la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Entonces, ¿a quién estoy aborreciendo? A Jesús. Cuando yo estoy en tinieblas, cuando he cometido pecado y me guardo allá, tecito. ¿Recuerda cuando Juan Carlos nos predicó acerca del pecado de Acán? Esta es una historia muy interesante, porque es que Dios mandó hacer un retiro. No, sí, al pueblo de Israel le mandó que se retiraran al desierto por 40 años. Gracias, Luisito. Y si nosotros aquí llevamos 3 días y ya nos queremos regresar a nuestra casa. Bueno, los niños no, ellos dicen que haya fútbol, que haya piscina y que en la noche cantemos. Fueron 40 años formando un pueblo, formando una generación, formándolos. Estaba el monte del Sinaí, donde Dios se manifestó. Colocaron límites al monte para que nadie subiera. Si se acercaba un hombre o un animal, lo mataban, se moría, por causa de la santidad que había allí, por causa de Dios, de la presencia de Dios. Y así que fue un retiro prolongado, pero las personas comenzaron a inventarse cosas. Y Acán, había una instrucción muy precisa. Cuando la destrucción de Jericó, ustedes van, destruyen, recogen los tesoros, esos van a ser preservados para los utensilios del templo que se van a fabricar después. Lo demás todo es quemado. ¿Y qué hizo Acán? Cogió un manto babilónico, un lingote de oro, algunas cosas, los guardó y no pasó nada. Pasó después Israel, que seguía en retiro, sale a la guerra y pierde, y vienen todos desanimados. Si era un ejército pequeño, hemos vencido ejércitos grandes, ¿cómo fue que no prosperamos delante de ellos? Y el Señor dice: es que hay pecado en el pueblo. ¿Pecado? ¿Cuál pecado? ¿Quién fue el que pecó? Y cuando descubrieron que era Acán, bueno, lo expulsaron del pueblo, ¿no? Sí, nunca más volvió a estar incluido, lo mataron. Quedó expulsado de por vida. Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará. Hermanos, si su vida no prospera delante del Señor, revise atrás, porque hay pecado encubierto. El que encubre sus pecados no prosperará, porque Dios no miente. Dice: el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, alcanzará perdón, alcanza la gracia de Dios. Se le nota que está caminando con el Señor. Y esto no lo podemos dejar de enseñar, y mucho menos de practicar. Con todos tiene que ser una práctica. Eso enseñamos a los niños, a los jóvenes, a los jóvenes con más edad también. A todos queremos enseñar lo mismo, para no estar en condenación.
Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire esto. Si estamos en luz, no hay problema. Ven, entra, revisa mi vida. Soy transparente, soy un libro abierto, no hay problema. Ya confesé todo, ya me aparté del pecado que cometí. Amén. Esto es lo que hacemos con los que recién se quieren convertir. Insistimos mucho en esto. Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura de uno que decidió caminar con Cristo, que entendió sobre el arrepentimiento, que se bautizó, que recibió el Espíritu Santo, que se unió al cuerpo y está caminando con Cristo y decide un día, voy a practicar pecado? Es fácil. Después vengo, hermanos, perdónenme porque yo pequé, y sigo caminando en el cuerpo. ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? ¿Sabe qué dice Hebreos? Si la palabra dicha por los ángeles, si la palabra dicha por Moisés, cuando era incumplida y había por lo menos un testigo, la persona moría. ¿Cuánto más cree que merece aquel que se aparta de Cristo? Si Acán fue muerto por haber tomado un lingote de oro y un manto babilónico, ¿cuánto más cree que merece aquel que decidió caminar con Cristo y se apartó? Eso lo dice Hebreos, clarito. Si nosotros insistimos, y ayer hablábamos aquí con todos estos muchachos, ¿sí se acuerda de qué hablamos? ¿Y de qué más hablamos? Creo que vamos a tener que hablar otra vez, César. De la santidad. ¿Recuerda que hablamos de la santidad? Y que santo es ser apartado para el Señor, apartado. Pero alguien dice, no, yo no me quiero apartar totalmente para el Señor, pero quiero caminar con el Señor. ¿Es posible? ¿Y por qué no? Sería hipocresía, sería una falsedad. Aquel que no quiere caminar en santidad, pero quiere estar dentro del cuerpo de Cristo, contamina. Tal vez es mejor que no esté. Hermanos, si pecamos, estamos expuestos al infierno. Si pecamos, pecamos contra la santidad de Dios. Si pecamos, si nosotros practicamos pecado, cualquiera de nosotros, cualquiera, quedamos excluidos y estamos menospreciando el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Se dan cuenta del compromiso que hicimos? Si es grave que una mujer le sea infiel al marido, si esto es gravísimo, ¿cuánto más si le soy infiel a Cristo? ¿Cuánto más? Si es ofensivo una infidelidad conyugal, si es tremendamente ofensiva, ¿cómo cree la infidelidad con Cristo? No podemos tomarlo de manera deportiva, pensar de que no, yo peco, vengo, pido perdón y ya que todo quedó arreglado. Si alguien tiene ese pensamiento, está en tinieblas. Si alguien tiene ese pensamiento, está en condenación. ¿Sabe cómo salir de la condenación? Jesús lo dijo: la luz vino a este mundo. La luz vino a este mundo. Voy a estar en luz, voy a andar en luz, voy a apartarme del pecado, porque Él no vino a condenar el mundo. Dice, el mundo ya está condenado, el mundo camina en condenación. Jesucristo no vino a condenar a nadie. Dice, yo quiero que sean salvos, pero yo quiero que salgan de la condenación. Si no salen de la condenación, no los puedo rescatar, no los puedo salvar. Tiene que dejar la práctica de las tinieblas, cualquiera que sea, mentir, engaño, cualquiera que sea. Si no deja la práctica de las tinieblas, no puede caminar con Cristo, no puede. Esto es muy serio. Usted se unió a Cristo cuando se bautizó, usted le pertenece, estamos escondidos en Él. Si usted peca contra Él, peca contra el cuerpo. Eso lo vimos en la charla de Andando en Luz. Hermanos, tenemos que perseverar. ¿En qué vamos a perseverar? No vamos a perseverar en el pecado. ¿En qué vamos a perseverar? Doctrina apostólica. No tenemos otra enseñanza. Doctrina apostólica. ¿Qué más perseveramos? Comunión con los hermanos.
Aquel que no quiere tener comunión con un hermano o con la iglesia, no quiere tener comunión, está un poco apartado, está en un riesgo grande de estar en tinieblas. Doctrina apostólica, comunión con los hermanos. ¿Qué más? Partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? La cena, pero no solamente la cena, porque dice que comían juntos en las casas. ¿Saben por qué? Cuando invitamos gente a la casa y cocinamos para ellos. ¿Cómo nos sentimos cuando cocinan para nosotros? Comunión, ¿verdad? Comunión, amor. Y las oraciones. Las oraciones. ¿En qué vamos a perseverar? Quiero escuchar solo a las mujeres. ¿Qué vamos a perseverar? Otra vez. Ahora los varones que tienen voz más fuerte. ¿Vamos a perseverar en qué? Comunión entre hermanos. Partimiento del pan. Las oraciones. Amén. Amén. Decíamos, sí. Amén, gracias, John. Son todas al tiempo, no es una de estas cuatro. No, yo persevero en la doctrina apostólica, sí, pero no tengo comunión con los hermanos. No, yo persevero en la oración, a mí la oración. No, lo mío es perseverar en el partimiento del pan. Ese es mi ministerio, yo persevero. Hermanos, son todas juntas, son todas juntas. Ahora bien, recomendábamos a los jóvenes esto y a los grupos que estuvimos, a los que estuve les decía, si el Espíritu Santo le reveló algo a su vida acerca de que tiene que confesar, usted tiene que hacerlo. Usted tiene que ir con la persona. No estoy hablando de una confesión en público. Tiene que ir con la persona afectada o con las personas afectadas y confesar. Hermanos, tenemos que andar en temor. Yo conté alguna experiencia algunas veces. Tuve un sueño muy desagradable varias veces y soñaba que había caído en pecado. Y en el sueño decía, lo primero que venía a mi cabeza, ¿y ahora yo qué le digo a Juancho? Era eso. ¿Y ahora yo qué le digo a Juancho? ¿Yo con qué le voy a salir a Juancho? ¿Y qué le voy a decir a la iglesia? Y me despertaba. Y yo le decía, Señor, guárdame, porque por algo vino el sueño. Tal vez hay intenciones que no puedo ver. Guárdame, por favor. Y gracias porque fue un sueño. Porque, gracias, Señor, porque me despertaba asustado y cuando decía, Señor, gracias que fue un sueño, no era en la realidad. Pero sí decía, mi corazón puede hacer eso que viene el sueño. Mi corazón puede hacer. Así que perseveremos en la doctrina de los apóstoles. No vamos a perseverar en pecar, no vamos a perseverar a conquistar este mundo, no vamos a perseverar a satisfacer nuestra carne, a buscar felicidad. Vamos a perseverar en buscar santidad, apartados para el Señor, perseverando en la doctrina apostólica, comunión con los hermanos, partimiento del pan y las oraciones. Amén. Amén, hermanos, ha sido un tiempo bueno, ¿verdad? Tal vez, yo sé que no es una palabra suave. Es piscina. Entonces, tuvimos un fin de semana diferente, ¿verdad? Hemos estado con trabajos, con cosas, pero llegamos, hemos tenido un poquito de comunión. Hermano, no deje. El retiro tiene un impacto porque hacemos un pare en nuestras cosas cotidianas. Ese impacto que tiene el retiro, de cada palabra que Dios trae a su vida, de cada cosa que ocurre allí, producida por Dios, guárdela ahí, atesórela y profundice en ello. Permanezca. Yo un día, de esto que estoy hablando, un día tuve que ponerme serio con Dios, porque yo caminaba mal,
porque yo perseveraba en la doctrina apostólica, solo en la doctrina, no la aplicaba, la conocía pero no la vivía. Estaba en tinieblas y un día tuve que humillarme delante de Dios y decirle: perdóneme por todos estos años pasados de religiosidad, de mentira, de engaño, porque caminé en tinieblas, porque no me daba cuenta que estaba en condenación, que estaba a las puertas del infierno. Y un día, con lágrimas en los ojos y humillado delante de Dios, perdóneme, y fui a confesar las cosas que tenía que confesar. Después de eso, ¿sabe qué pasó? Como cantábamos en la canción: soy libre, soy libre. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá acusarme si ya fui perdonado? ¿Quién? Si fui perdonado por Dios, ¿quién podrá acusarme? Amén.